Y estamos en vivo aquí una vez más por el canal de Carlos Mercader. Agradecido siempre por la sintonía y el apoyo. Y siempre recordándoles también que les gusta el contenido, usted suscríbase, dele like, comente. Interactúe con nosotros sobre los diferentes temas que hemos estado discutiendo, que yo sé que usted se relaciona con ellos, que usted tiene un montón de dudas y en la medida que hayan dudas, nosotros trataremos siempre de contestárselas de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar sobre un tema que lo hemos ido tocando posiblemente de manera un poquito más superficial, pero hoy vamos a lo granular. Hoy vamos a hablar sobre dónde está la mano de la izquierda en todo lo que tiene que ver la política pública que se va presentando, se va discutiendo e incluso que hasta se convierte en ley en el tema laboral. Y es que en el tema laboral en Puerto Rico, la izquierda ha estado toda la vida. Aquí ha reinado incluso a través de las diferentes leyes, los reglamentos que se implementan, los convenios que se firman entre diferentes gremios y las agencias de gobierno y en un momento dado también hasta con la empresa privada, estaba envuelta toda esta mano de la izquierda, la política izquierda, y han utilizado siempre al trabajador como un peón, como un token, supuestamente para darle unos beneficios, para proveerle unas protecciones, y al final lo que han hecho es que lo utilizan para el beneficio personal de quienes dirigen estas agrupaciones y de quienes tienen un interés político, porque utilizan el apoyo de ese gremio, el apoyo de ese trabajador, para después ir allá donde un político y chantajearlo por proyectos de ley, chantajearlo por apoyo político. Esto es parte de lo que nosotros hemos venido, yo diría, identificándolo a ustedes y poniéndole nombre y apellido para que ustedes, ¿verdad?, puedan también identificarlo y puedan también discutirlo, porque a veces esta cosa fácil para algunas personas no discutirlas o no hablarlas, porque a veces la gente dice, ay, pero es que yo no sé de esto. Pues miren, aquí en Puerto Rico les voy a dar un dato sumamente importante. En un capítulo anterior, nosotros hablamos sobre cómo las uniones entraban en el proceso político. Las uniones laborales, ellas, siguiendo, por ejemplo, lo que viene realmente desde una decisión de Citizens United en el 2010, también han entrado en el apoyo económico a políticos y lo hacen a través de super PACs. En Puerto Rico no es la excepción, y cuando se funda un nuevo partido político, que es el Movimiento Victoria Ciudadana, una de estas uniones, Unión de Trabajadores, la SPT, decidió que ese partido, ¿verdad?, ellos iban a apoyarlo completamente, totalmente, y que iban a insertar dentro de ese partido y dentro de esa plataforma de partido ideas que protegieran los intereses de esa unión, y a cambio ellos le iban a dar un montón de dinero, porque al final acabaron básicamente pagándole toda la campaña política del 2020 a través del Super PAC. O sea, estamos hablando que más de 600, 700 mil dólares del dinero de las cuotas de los trabajadores que fueron utilizados para un interés político y para un partido que ellos entendieron que era quien los representaba, que era quien hablaba por ellos, que era quien iba a legislar por ellos. Por eso es que ahora, dentro de este cuatrenio, desde el 2020 en adelante, de momento ustedes ven política pública que se presenta o proyectos de ley de no discrimen por el tema del pelo, o no discrimen por diferentes cosas que uno dice, pero ¿por qué están presentando esto? Y simple y sencillamente porque están respondiendo al acuerdo que en un momento dado hicieron con la unión. Con la unión que utiliza al empleado de peón y no le dice al empleado y no lo hace realizar que al final del día lo que al empleado le conviene es el libre mercado. Pero para hablar más en detalle sobre eso, hemos decidido invitar nuevamente al ingeniero Jorge Rodríguez, que estuvo con nosotros hace varias semanas, pero hoy con él vamos a discutir en detalle estos proyectos de ley que hemos estado viendo por allí y vamos a estar disectando dónde está esa mano siniestra de la izquierda y por qué le decimos que en vez de beneficio del empleado, lo que están buscando es el beneficio propio. Así que, sin más, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muy bien dicho, como diría mi mamá, que en paz descanse. Gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Mira,
spot on lo que dijiste. Y déjame enmarcarlo, lo voy a empezar a enmarcar en cómo es que esto no hace sentido y es detrimental para lo que están supuestamente tratando de hacer. Como tú dices, el político necesita venderse como un salvador. Hay un enemigo y yo vengo aquí a salvarte del enemigo, ¿verdad? Cuando no es esa la realidad en el mundo de los negocios, porque los empleados jamás son enemigos del patrono. Al revés, son el activo más importante y los patronos tratan de hacer todo lo que puedan hacer para mantenerlo así. ¿Qué ocurre? Tú tienes en el libre mercado, hay 4 pilares. Y te lo voy a empezar por esa teoría para que veamos y va a hacer mucho sentido. Tú tienes el pilar de las libertades individuales. Tú tienes el pilar del Estado de Derecho, que se aplique la ley a todo el mundo por igual. Tú tienes el pilar del derecho a la propiedad privada, que tienen todos los individuos, es con la propiedad privada, con lo que la persona puede ser propiedad. Empezó con los agricultores, ser propietario de su terreno. Y tú tienes entonces el cuarto pilar, que es el gobierno limitado. Que el gobierno se limite a lo que está en la Constitución. ¿Ok? Está muy claro. Básicamente te dice, el gobierno limitado es un gobierno en que los poderes sobre el pueblo son los determinados y delegados en una Constitución escrita, que es el contrato, ¿verdad? Ya en la Constitución dice claramente que somos todos iguales, ¿verdad? Ante la ley. Ante la ley. Ya eso está constitucionalmente. ¿Qué ocurre? Esto del pelo o lo que sea es totalmente innecesario porque ya existen leyes que no te permiten que discrimines con el empleado, ¿verdad? Ahora, si yo quiero crear otro vehículo más para que el empleado pueda demandarme, pues ahora lo tengo. O sea, en Puerto Rico, y esto no lo tienen ni los famosos Países Bajos, que le encantan los socialistas, ni todo. Ninguno de esos países tiene eso. ¿Ok? Eso es aquí. Puerto Rico, yo te despido por poco desempeño y viene el despido la demanda de inmediato, despido injustificado. No, esto es injustificado. Porque aquí obviamente el empleado empieza a trabajar y ya quiere acciones en la empresa y si, o sea, yo te contraté. No, y ese empleo, tienen un interés propietario sobre el empleo. O sea, mira, yo te contraté y libre y voluntariamente tú aceptaste y estas son las normas. Así que aquí tienes 2 elementos. Yo te despido, es despido justificado, pero ahora, si tú eres el empleado que tiene el pelo rizo o cualquiera de las otras facciones que tienen en la ley, pues ahora yo puedo demandar también por eso. No, tú me despediste porque yo tenía el pelo rizo. O sea, no porque falté o no hice bien mi trabajo o no me llevaba bien con los compañeros o no lograba las metas que me decían mis supervisores. No. Tú la tienes conmigo, pero eso es racismo porque el pelo rizo. ¿Entiendes? Fíjate, y algo interesante es que a veces nosotros hemos hablado que en Puerto Rico se sobrelegisla. Y ya hay un sinnúmero de leyes que protegen el discrimen en el empleo por raza, por religión, etcétera. Un proyecto de ley como este, vamos a ponchar el momento la imagen de Rafael Bernabe, que tiene ahí, que habla sobre cuál es el número del proyecto. Un proyecto como este, ¿qué le añade de valor al proceso laboral o el proceso empresarial en Puerto Rico? Esto le destruye valor, pero responde a lo mismo. Lo que pasó cuando no se pasó la ley laboral, que Boston la viró para atrás y dijo, estate tranquilo que ya tienes una ley bastante socialista, porque los cambios que se hicieron en el 2017 tampoco son unos cambios estrambóticos. Entonces, imagínate, moverte a 9 meses el empleado regular o permanente. Eso. ¿Qué ocurre? La realidad es que quieres responder. Todas estas leyes que están sacando es la ley laboral que no pasó. Sí. La tienen en trocitos y ahora la están tratando de pasar en trocitos porque quieren responder al Super PAC que los eligió para estar ahí. Lo que tú dijiste lo explicaste muy bien. Eso es la realidad de lo que está pasando. Tú no me vas a aprobar la ley del 2010, virar para atrás la ley del 2017 y no me vas a aprobar todo esto. Está bien, yo lo voy a pasar por leyes separadas. Son un montón de leyes separadas. Los días de trabajo remoto, los días de paternidad, los días de maternidad adicionales, más días de feriado. O sea, son un montón de leyes que se han pasado entonces en trozos, que estaban todos en esa ley. Que era un solo proyecto. No pasó, pues ahora te lo voy a vender. Pedacito por chunks. Por pedacito, ¿verdad? Pero esto es detrimental para la actividad económica porque es otra adición de adversidad entre un desempeño pobre en una empresa y la empresa tener que responder a eso.
Pues ahora, si yo respondo a un desempeño pobre y cancelo un contrato que tenía contigo, pues ahora tú tienes otra herramienta más para llevarme a mí a la corte. Entonces siguen siendo leyes hostiles que lo que buscan es justificar que uno está contra el otro y que tú me estás tratando mal. No porque, o sea, oye, qué mejor que tú en vez de eliminar todas esas leyes, dejar que haya más mercado competitivo, que haya más empresas que puedan entrar al mercado, puedan asumir riesgo. Y entonces esa competitividad, el patrono que no trate bien a sus empleados, los mismos empleados se van a encargar. Y como hay un mercado laboral y hay un mercado competitivo laboralmente hablando, tú te puedes mover de empresa a empresa. Mira, tú acabas de mencionar un detalle que yo creo que es bien... Es como una dicotomía extraña que se crea en las narrativas políticas cuando se está defendiendo o impulsando una de estas medidas. Y es que presentan el cuadro como si fuera empresario contra empleado o empleado contra empresario. Y yo digo, en realidad, a un empresario quiere verse en guerra con su empleado. Es que no hace sentido. Mira, es tan absurdo. Yo ni lo entiendo, porque el activo más importante, nosotros nos movimos. Esto viene de la mentalidad esta y lo que ocurría antes de las maquinadoras, las manufactureras, que era una mano de obra que cuando ya estabas más viejito no podía ser tan productivo y te trataban mal y todas esas cosas. Pero ya eso se movió a un ambiente extremadamente competitivo, donde hay mucho más servicio que manufactura y donde tú tienes que valorar ese recurso humano porque se convirtió en el activo más importante que tú tienes. O sea, el patrono que hoy en día no trate bien a sus empleados, el mercado lo va a liquidar. ¿Qué ocurre? Y esto es lo más importante, lo que yo siempre he dicho, por eso es que los salarios son bajos también. Cuando tú tienes poca gente participando en el mercado y pocas oportunidades laborales, porque no le permites a la gente entrar a competir por todas las barreras que hay para tú empezar un negocio, pues si tú tienes pocos negocios, hay poco mercado laboral. Y si hay poco mercado laboral, el empleado está estancado en un patrono que no lo trata bien y no puede buscar otra opción. Pero la manera de tú solucionar esas, mira, renuncio y me fui con el otro. Exacto. Y se acabó. Y ahí empiezas a liquidar a esos patronos que no sepan tratar bien a sus empleados. Exacto. Pero tú no le permites que entre en empresas. Es bien sencillo. Si yo tengo una empresa de 3 empleados y me va muy bien y sello techos y doy un trabajo, un servicio brutal y me va muy bien. Y hay otra compañía que ponle que selle techos también, pero el patrón es malísimo, ¿verdad? Pues mira, si yo quiero expandir mi negocio o yo quiero entrar y hacer un negocio de sellar techo, lo más seguro no puedo porque me voy a tardar los 9 meses para conseguir los permisos. Por ahí viene una licencia para los techadores, los selladores de techo. No. Tengo que montar todo. ¿Hay una licencia, verdad? No, pero viene por ahí, la están cabildeando. Para selladores de techo. Para selladores de techo. Entonces, yo no estudié eso, entonces no permito que entre otros selladores de techo. Entonces, empiezo a crecer mi negocio, pero no puedo, no pueden entrar otros, así que yo puedo ser un mal patrono porque no entra otra competencia que me pudiera competir por esos empleados. O sea, si yo no abro el mercado a que pueda ser más competitivo, voy a mantener salarios bajos y voy a mantener unos ambientes laborales donde el patrono tiene todo el control. No lo voy a solucionar con estas leyes. Yo lo soluciono permitiendo que más gente entre. Y estos datos te lo demuestra el análisis de libertad económica. Mira qué interesante. Los países de mayor libertad económica, 5 de ellos, de los 10 primeros, son de los Países Bajos. Allí no hay ley laboral y allí no hay salario mínimo. Pero hay mucha libertad económica. Entonces, cada vez que tú ves libertad económica, tú ves unos ingresos per cápita mayor. Tú ves unos salarios más altos. Esa es la data, está ahí. A mayor libertad económica, mayor ingreso per cápita. A mayor libertad económica, menos pobreza. ¿Por qué? Porque hay mucho mercado laboral. O sea, el empleado tiene un mercado donde cotizar, donde vender sus servicios y se mueve si no lo están tratando bien. Aquí la mentalidad es sobre legislar. No, espérate, ya hice todas las trabas para que no entre más nadie al mercado, pero ahora tengo unos pocos que se están abusando de mis empleados o de los empleados. Déjame legislarle a eso y empiezo a crear curita. Mira, si de verdad te interesa un mejor salario para un empleado y unos mejores beneficios y mejores oportunidades, abre el mercado. Permite que puedan entrar otros a competir. ¿Entiendes? Fíjate, a mí hay algo interesante que es sobre el tema de las uniones y el siguiente. A veces la gente, las uniones,
tratan de proyectar que ellos no son actores en el proceso político. Uf. O sea, ellos tratan de proyectar que aunque ellos sí, ¿verdad?, se mueven, etcétera, pero siempre es por el bien mayor que supuestamente cuál es el bien del empleado. Pero te voy a dar una anécdota. Mira, en el 2019, temprano en el año, yo creo que fue como entre marzo y mayo, por allí, tú sabes que estaba Puerto Rico entrando en todo este proceso de reestructuración. Y dentro de las discusiones que habían con la deuda, estaba el tema sobre la pensión de los maestros. Sí. Y entonces dentro del recorte se estaba discutiendo si se iba a recortar la pensión, ¿verdad?, que para la cual habían acumulado personas que estaban retiradas ya o maestros que estaban en proceso de retirarse. Y se hablaba sobre unos recortes grandes. Independientemente de tu visión, pues yo me imagino por donde tú pudieras decirme que tú estuvieras a favor o en contra de eso, pero lo que pasó fue que en un momento dado, como aquí un player nuevo dentro de la negociación, que es la Junta de Supervisión Fiscal, el poder más fuerte de las uniones a nivel nacional, que es el Teachers Federation, a través de su líder Randy Weingarten, ella decide, junto con la asociación aquí en Puerto Rico, negociar directamente con la Junta y bypassear al gobierno. Sí. En aquel momento el gobernador había decidido que él iba a defender que no se recortase ninguna pensión. Y entonces lo dice públicamente. Cuando de momento viene, en aquel momento la que dirigía la asociación de maestros, y dice, no, el gobernador está mal, nosotros ya llegamos a un acuerdo. Y habla del acuerdo del recorte de 25%. Creo que ese era el recorte más grande, que era un 25% de las pensiones. Y el gobernador vuelve y dice, no va a haber recorte, nosotros vamos a defender cero recorte a esas pensiones que ya acumularon gente que ya se retiró. Y entonces se forma, ¿verdad?, este tiriala, y un día recibe una llamada del gobernador de Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Yo estaba ahí, ya yo estaba fuera del gobierno, pero como yo era el intermediario anteriormente, pues me llaman a mí para coordinar esa reunión. Y yo estuve en esa reunión con él por teléfono. Y todo era que por qué el gobernador le estaba dando un golpe político a los aliados del Partido Demócrata. Sí. Decía Nancy Pelosi que en ese momento, ¿verdad?, que aun cuando ella planteaba que lo que el gobernador estaba defendiendo no iba a ser posible, y que en realidad lo que estaba haciendo era yéndose en contra, dándole un golpe político a quienes los apoyaban a ellos, que eran las uniones. Y ahí yo pude ver el juego político. Sí, sí. Y fíjate que en términos de beneficio para el empleado o el pensionado o el que va a recibir una pensión, posiblemente la posición del gobernador era la más favorable. Y que, de nuevo, que en la discusión tuya y mía podemos opinar sobre ello. Pero no quiero entrar en el nitty-gritty, nada más quiero darte ese dato porque el beneficio para ese retirado, ¿cuál era? La posición del gobernador. Mira, pero políticamente era la otra. Mira, el bloque de voto más grande que se conoce en las sociedades modernas, el bloque de voto más grande que hay es la unión. Las uniones. Así que las uniones están en prioridad 1 en el tótem político de que hay que andar, porque es un bloque. Tan pronto lo atiendo a esto, cojo todos estos votos. O sea, tú tienes que, obviamente, poner tus dólares y de campaña y de esfuerzo donde más te van a rendir, y donde más te va a rendir tu esfuerzo, donde está el bloque de votos más grande, ¿verdad? Esa gente se percola por ahí para abajo y le llega a todo el mundo por que van a votar. Así que utilizan ese andamiaje. Eso es número 1. Para favor político. Claro. Ahora, yo siempre he dicho, por eso yo siempre digo la Autoridad de Energía Eléctrica / UTIER. Y maestro, y le pongo la unión al lado. Y me dicen, no, pero es que la UTIER no quebró a la energía eléctrica. O sea, mira, esto es bien sencillo. En esa junta de directores de energía eléctrica se va a sentar la persona que representa a las uniones. Y en esa junta, esas decisiones que se tomen es basado en el convenio que tienen. ¿Ok? Las decisiones gerenciales que vienen hasta del gobernador y vienen a su director ejecutivo de su gente, tiene que obedecer lo que dice el convenio. Y en el convenio es donde se acuerda cómo me vas a pagar, cuándo me vas a dar reprimenda y cuándo no, qué yo puedo hacer. Todo eso está en el convenio. Toda la estrategia de gerencia organizacional hacia los empleados va a través de ese convenio que tú hiciste. O sea, el que me diga a mí que la UTIER, la unión,
no tiene inherencia en las decisiones que se toman para una eficiencia operacional y una armonía funcional de la gerencia hacia la institución, está diciendo tremendo disparate. O sea, la UTIER es fundamental en la quiebra que hubo con la gerencia. Seguro, con mala administración. Y la politiquería. Seguro. Pero la UTIER es lo que está allá adentro, no permitiendo que pueda venir uno con buenas intenciones, hacer las cosas bien, hacer los ajustes que hay que hacer. No, párate, aquí se juega de esta manera. Hasta que se quebró. O sea que, y lo mismo pasa en las otras instituciones. O sea que estas uniones son un gran problema para una gerencia eficiente y que se pueda responder a los cambios. Estamos vendiendo menos, tenemos menos estudiantes cogiendo clases, tenemos que cerrar escuelas, tenemos que recoger aquí, vela por acá. Cuando tienes un convenio colectivo, se te complica. Mira, todo. estamos hablando, ¿verdad?, de esa influencia. Vamos de nuevo, Jorge, vamos a ponchar nuevamente, Jorge Berrío, que está en los controles. Vamos a ponchar nuevamente lo de la foto de Bernabe, porque quiero que la gente pueda ver un momento en lo específico. Miren, por ejemplo, el PS 282, que se radicó y que, by the way, que pasó, dice, para establecer la ley contra el discrimen por razón de estilo de cabello, particularmente los diversos peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza en el ofrecimiento de servicios públicos, empleo, educación y vivienda. Miren, ese texto no lo escribió Rafael Bernabe. No. Ese texto lo escribió la Unión. Totalmente. Y es muy peligroso porque tú tienes... Mira, hay negocios y hay empresas que brindan un bien o un servicio y que dentro del componente de brindar ese bien y servicio tienen que comportarse de una manera, incluyendo su conducta, su vestimenta y la manera que ellos lucen. Seguro. ¿Ok? Así que es muy peligroso que tú vengas ahora a decirle a ese negocio, no, tú no puedes decir que tienen que estar peinados de esta manera. Mira los militares que están con los cerquillos, pero tú puedes tener un negocio que eso sea un elemento funcional del servicio que ellos, o bien que ellos intercambian con el cliente, ¿verdad? Así que esa decisión tú se la tienes que dejar al negocio. ¿Dónde es que yo necesito que estas personas estén presentables, que si tienen un peinado, el que sea, pero que tienen que estar dentro de estos, de estos límites, ¿verdad? ¿Y dónde es que no necesariamente eso importa, ¿verdad? Pero va a haber negocios que sí importa para el bien y el servicio que brindan. Y al final del día, dentro del empresarismo, ¿verdad? Y cuando tú comienzas una empresa, tú estableces lo que son el protocolo, tú estableces tu manual de empleado. Tu manual de empleado. ¿Cómo va a ser la cosa? Y es muy peligroso porque esto lo que está demostrando es cómo el gobierno quiere seguir metiéndose. Yo digo que el gobierno es el Departamento de Recursos en Puerto Rico. O sea, yo tengo tres oficinas en 3 países diferentes y varias en algunos de estos países y en diferentes estados. Y el Departamento de Recursos Humanos de Puerto Rico es básicamente el gobierno. O sea, los departamentos de recursos humanos de las empresas privadas en Puerto Rico los corre el gobierno. Desde decirte cuánto es el bono que tú le vas a dar a un empleado hasta decirle, o sea, si le puedes pedir que tenga un peinado presentable o no puedes pedirle nada, ¿verdad? Bueno, incluso hasta, por ejemplo, en el proceso disciplinario. O sea, si tú no lo haces de una manera particular, aun cuando el empleado haya fallado, aun cuando el empleado te haya creado quizás pérdidas. Ellos se meten en todo y obviamente lo vemos simpático porque me estás protegiendo de un opresor. Ellos tienen que decir que el patrón es un opresor. ¿Cómo tú vas a decir que una persona que tiene una compañía de sellar techos y tiene 5 muchachos con él, o sea, quiere oprimirlos y quiere tratarlos mal? Mira, no le van a sellar bien el techo. By the way, el primero que va a estar allí sellando los techos, lo más seguro es el que empezó la compañía. El dueño, porque yo siempre trabajé más que todos los asociados de la empresa, porque era el que salía más tarde que todos ellos. O sea, pero yo quería lo mejor para ellos. Tú quieres lo mejor para los empleados. Es que al final del día, dime si no es un principio empresarial práctico, no necesariamente escrito en libros, pero práctico, de que tú necesitas una fuerza trabajadora que te ayude a producir. Que te ayude a mantener comprometida. Que te ayude a mantener la estabilidad de un negocio, el crecimiento y el desarrollo del mismo. Correcto. Así que, ¿por qué le convendría a un empresario que su empleomanía fuera mala? Fuera mala? Nunca. Lo que ocurre es que siempre vas a tener patronos
que son unos malcriados, ponle. Sí. Pero la manera que ese patrono se sale del mercado, la manera que tú sacas a ese patrono del mercado, no es con estas leyes, es que haya competencia y que los empleados puedan tasar sus capacidades y sus competencias en el mercado a otro patrono. Pero cuando yo no me puedo ir a ningún otro lado porque no tengo otras oportunidades, pues entonces tengo que aguantar esas malas crianzas. No tengo esas oportunidades por todas estas leyes que ponen. Porque la gente dice, ¿para qué voy a abrir el negocio acá? Mejor lo abro en Estados Unidos. O sea, me voy para allá y lo monto allá y acá no lo voy a hacer. Porque lo hago ilegal y le pago a mis empleados por cash, pero no quiero ninguna o el famoso contrato de servicios profesionales, que lo que hace es empeorar las condiciones y los beneficios del empleado, ¿verdad? Lo tienes como un empleado, pero es servicio profesional. Entonces, así te salvas de que no te demanden por nada, pero no le estás dando lo mejor que le puedes dar a ese empleado. O sea, ¿y tú crees que por eso es que entonces crece o coge fuerza la narrativa esta de que ellos utilizan y que acuñan muy bien? Y yo la comparo a veces. Mira, yo fui una vez a una cumbre de las Américas en Panamá y allí se invitó a Cuba. Y pasó algo interesante que para mis ojos yo nunca lo había visto, que era el aparato político cubano estableciendo lo que era una presencia dentro de un proceso de la cumbre, que estaban todos los presidentes de Latinoamérica y el Caribe. Y entonces las narrativas que ellos comenzaron a cantar y a presentar en diferentes lugares que iba el presidente de ellos en aquel momento, era el imperio, ¿sí? ¿sabes? El imperio yanqui, estamos hablando de 2015, ¿verdad? Sí. Y yo, en mi análisis acá y hablándolo con otras personas, yo decía, pero esto no son como que narrativas de los 80. Sí. ¿Sabes? Y uso ese ejemplo porque a veces en esta discusión de esta patrono versus empleado, esto es como que, esto data de los años, de hace muchos años, oye, pero se ha quedado impreso en esta discusión que, de nuevo, si uno lo analiza y usa el sentido común, se va a dar cuenta que no hace ningún sentido que un empresario la emprenda o esté de malas con su empleado. Totalmente. Mira, en los 1900 era una realidad que no podían ni tener propiedades. O sea, los agricultores se trabajaban al patrón, pero ellos no eran dueños del terreno y eran los que hacían el cultivo. Y obviamente hubo mucha opresión y hubo mucha desigualdad antes de los 1900 y en 1900 todavía la había. Y ya para el 1950 eso se empezó a reducir. Y después que abrió el mercado Rusia, China, India, se redujo aún más. O sea, yo creo que ya las tendencias han cambiado muchísimo de lo que era antes. Y nos quedamos con esos estribillos de que este te va a explotar y este te quiere, tú sabes, sacar el jugo. Mira, no, lo que quieres es que tú seas responsable de un compromiso que hay. Tú tienes muchos empleados, los tienes que unir en una misión y llevarlos hacia una dirección que va a ser la que le va a dar los beneficios a todos ellos. Y si el negocio crece, van a poder crecer ellos, va a poder haber oportunidades. O sea, tú de ahí decir que el patrono tiene una relación inherente, natural, con los empleados, adversarial, es en contra de todos los principios organizacionales que ponen. Es que es lo opuesto a los principios organizacionales naturales que van a venir inherentes ahí. Cuando tú conformas esa organización, tú vas a crear un valor. Ese valor vas a necesitar ayuda para poder producirlo y poder intercambiarlo, y vas a necesitar los empleados. O sea, no hay manera que eso tú puedas decir. Lo que pasa es que vende bien políticamente. Te van a oprimir, pero si me tienes a mí, yo te defiendo de la opresión. Mira, vamos a ver ahora un video que es de una senadora de Puerto Rico, María Lourdes Santiago, que utiliza también dentro de su discurso, hablando sobre uno de estos proyectos, para mí otro de estos estribillos que yo quiero desmenuzar contigo aquí y hablar sobre él. Jorge, pónchate el video de María Lourdes, por favor. Que desde su espacio del privilegio y de la comodidad piensa que no existe racismo, y vemos cosas terribles en las noticias. La posición del Departamento del Trabajo, que estuvo en contra, como suele estar en contra, no el Departamento del Trabajo, digamos, no, el Departamento contra los Trabajadores, que es como debería llamarse, alegando que esto ya era un tema cubierto. No.
La única protección que existe actualmente es que tú no puedes obligar a una persona a que cambie la textura de su cabello. A alguien no le puedes obligar ni a rizarse, ni a alisarse el pelo. Sí, es verdad, eso está. Pero en este momento no hay ninguna protección específica que se refiera al propósito que persigue esta medida. Ahí, ok, yo quiero, tengo varios puntos de ahí. Y por favor, vamos a respirar, porque esto es importante. Mal. Mira, a mí, de los issues que ella está hablando ahí, a mí me saca por el techo que rápido empiece. No, porque son unos blanquitos que están comoditos allí en su silla y esa gente, y como esa gente nunca ha vivido el discrimen porque son blanquitos. Y ay, Dios mío. Vamos con ese tema, ese punto. Dime tu reacción a eso. Yo desearía que mi mamá volviera y se sentara aquí contigo 5 minutitos para que los parte como avellana. Yo me acuerdo cuando yo llegué una vez a casa y le dije, mami, me acaban de decir que yo vengo del privilegio. Mira, la mamá mía empezó a hablar. Yo nunca la había oído hablando tan malo tanto tiempo corrido. Y ella es tremendita. Yo la presenté en mis redes sociales, pero ella no paró y se molestó. O sea, tú no sabes de dónde viene mucha gente para estar diciendo que vienen de privilegio. Eso es lo primero. O sea, tú no puedes estar juzgando a la gente por el libro o por el cover del libro, ¿verdad? O porque son prejuicios. O porque ahora es que es un prejuicio. Ahora están económicamente bien, no quiere decir que estaban antes. Pero mira, ole, eso es como cuando a veces dicen eso, o sea, a veces la gente, ¿verdad? Miran, juzgan por la envoltura y dicen, este es tal. Son prejuicios, Sí, porque lo está jugando y más. Eso sí es racismo y eso sí es prejuicio de verdad. Porque, y lo interesante es que no das ni siquiera ni la oportunidad de conocer. Nada. Ya está. Nada. Tú Mira, a mí privilegio, me entra una cosa por dentro y yo me pongo mal. ¿Sabes? Mis padres inmigrantes, mi mamá de un pueblo de 8 casas, en las montañas, pobre, que vivió la guerra. O sea, que hacían fila para el pan, para la leche. Mi papá, pobre también. O sea, vienen de 2 lugares que ojalá la gente vea de dónde vienen. Vienen para acá en la 3ª clase de un buque, en un camarote de 8 camas, en litera. El baño era afuera en el pasillo compartido. Y empiezan a meter mano aquí, pero sin nada. Tan ganata, sin nada. Como la historia de muchísima gente que vino para acá, el típico inmigrante. Sí. Con 5 hijos. Yo me acuerdo, Dona Jaimat empezó allí en Flower Park, era en Vedado, pero se paraba al señor a vender las donas. Eran 6 donitas en la cajita Dona Jaimat. Yo tenía 13 y 14 años yendo para el colegio para la Merced y yo veía la cajita de esas donas y el olor. Y mami nos decía, no mires para allá, no mires para allá. O sea, vivimos con las necesidades como mucha gente, esa clase media que estaba tratando. O sea, vendí quenepa, brillé zapatos, mapeaba el supermercado donde era vaga, era propina. O sea, vendimos periódicos como locos. Ese es mi caso, pero como en mi caso yo sé que hay una gran mayoría. Y de repente, trabaja, estudias como un bestia, trabaja, montas tu empresa, creas empleo 3.5 veces mejor pagado que el empleo promedio en Puerto Rico. O sea, que creas un bien. Para mucha gente, es porque tú eres un privilegiado. Mira, yo te la voy a poner desde otro punto. Yo tengo uno de mis mejores amigos, mi hermano. Ojalá, yo le voy a mandar este video porque me acordé de él rápido y no lo tenían en la mente, pero tengo este amigo mío que llegó a Puerto Rico y llegó a trabajar. Tenía 11 años cuando llegó a Puerto Rico, no es de aquí. Y su historia, tú la hablas con él, desde los 11 años está trabajando. Y vivió en un lugar donde muchos de sus amigos están muertos. O sea, ahí fue donde creció, ahí fue donde se desarrolló. Y no hizo más que trabajar hasta que del fruto del trabajo y de la relación y de lo que pudo acumular, compró el negocio. Donde trabajó de los 11 años lo compró. Sí. Y lo más seguro trabajó duro de verdad. Y entonces, y hoy en día, es uno de los negocios más prósperos en Puerto Rico, en una industria. Y tú lo ves y tú hablas con él y si tú me dices, hoy en día tú lo ves y cualquiera diría, este muchacho, este nació, este vino, este en cuna de oro. Ese muchacho, los maestros le decían, yo no sé para qué tú estudias, ¿de dónde tú vienes?
tú eres para estar montando luces y montando cables y eso. Tú no vas a echar para adelante. Aquí, no fuera aquí. Y si él se dejaba dejado llevar por lo que le decía 2 o 3 gente, estuviera quizás muerto, como estaban otros amigos de él. Exacto. Pero hoy en día es uno de los empresarios, te digo, Sí. más exitosos que yo conozco. Sí. Y cualquiera que lo ve hoy diría, pues que ese se lo regalaron. No regalaron ni un centavo de eso. Mira, hay un estudio bien interesante. Las probabilidades de tú ser exitoso como empresario y poder tener el grit, como dicen, y la perseverancia para sobrellevar todos esos obstáculos, va a venir de una alta probabilidad de que tú vienes de una crianza bien dura y bien difícil. Uh-huh. Eso lo dicen todos los expertos, porque es ahí que tú construyes esa perseverancia y esa necesidad de querer lograr cosas. Tú dijiste algo en la última entrevista que me encantó, que de algo el sacrificio. Tú dijiste... Bueno, el hombre se hace del sufrimiento. Las sociedades se hacen del sufrimiento. Eso. Yo esperaba que Puerto Rico con la quiebra y después el huracán íbamos a construirnos como sociedad porque eso está estudiado. Y ahí vino de nuevo la cigüeña estadounidense, nos dio el bálsamo ese que nos zumba y ya no hay sufrimiento más, ¿verdad? Pero el hombre se hace eso. Explica eso, porque esto es importante. Para mí, una de las cosas más importantes que yo creo que podemos tener esta discusión es... ¿qué significa que el hombre se hace del sufrimiento? Bueno, porque a través de... Tú aprendes muchísimo más de tus fracasos y de lo que no te sale bien y de lo que quieres tratar de conseguir y no consigues. Cuando tú eres joven y tienes bien pocos recursos, tienes que convertirse en lo que decimos resourceful, ¿verdad? Y entonces ahí es que tú empiezas a ver cómo tú te las buscas, ¿verdad? Y cómo tú vas, o sea, en mi casa lo que había eran las tenis que nos compraba mamá, éramos 4 nenes, la nena, mi hermana pues la llevaba a uno de los sitios más chic, pero nosotros íbamos literalmente a Woolworth y había una canasta con las tenis que venían amarraditas con un plástico y eran 2 pares por $1.99 y cogía un par y tú tenías que coger tu par, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo quería un trueque, yo jugaba baloncesto y quería una Dr. J de tela. Las Converse. Las Converse. Sí, porque los toallas eran las de cuero, esas llegué después. Sí. Pues yo quería llegar ahí y mi papá decía, mira, para eso tienes que buscártela. Y así fue que empecé a vender frutas y a repartir periódicos. Pero esas luchas para conseguir las cosas son las que te van haciendo hasta que lo logras y quizás no te dio el dinero y no puedes jugar con esas tenis y después juegas, ¿verdad? Y te sentiste mal. Yo me sentía mal. Yo iba allá a los juegos y decía, pero tú no tienes unas tenis mejor que las mías. Papo, eso es lo que hay, ¿verdad? Y eso uno lo sufre, lo llora, ¿verdad? Pero esos no. Y esos retos que tú tienes de que no sean las cosas tan fáciles, construyen en ti una perseverancia y una disciplina de cómo tú puedes entonces, qué tienes que hacer para poder conseguirlo. Pues, pero, y en esas palabras que utiliza en este caso la senadora, donde rápido enmarca todo el que esté opuesto a una ley como esta, que, ¿verdad? Que discrimen en el trabajo por tu peinado. Ella rápido es el que está opuesto. Es que esto es un riquito, esto es un blanquito, esto viene el privilegio. Es a polarizar, es a separar. Mira, yo lo más que a mí me da pena es yo me crié, todo el mundo sabe, en Floral Park, me encanta porque tú lo dices mucho en las redes. A mí me encanta, mano. Pero la gente de Las Monjas, Quintana, Jurutungo, Vedado, o sea, nosotros... tú ibas en tu burrito y te metías por todos lados a jugar pelota aquí, a jugar baloncesto. Tú andabas en la calle todo el tiempo y era una mezcolanza, ¿sabes? Y ahí fue que yo aprendí el valor que tenía el hecho de que yo tenía 2 padres en mi casa, porque muchos de mis amigos me llevaban a sus casas y no tenían un padre. O sea, faltaba uno de los 2. Sí. ¿Verdad? Entonces, tú empiezas a darte cuenta, esa mezcladera que teníamos era tan buena porque podíamos ver lo que tenía uno y lo que no tenía lo otro y cómo funcionaba uno y cómo funcionaba lo otro. Y esto que hemos hecho de separar las clases como las han separado no permite ni que haya eso de manera natural. Pero tú no recuerdas que cuando era uno creciendo yo siempre decía que Puerto Rico era distinto a otras jurisdicciones de Estados Unidos por el hecho de que aquí estaba todo el mundo mezclado. O sea, de que aquí no había... Y el impacto ¿verdad? De las discusiones raciales y de los issues raciales. En Puerto Rico, tú no lo vivías porque tú
todo el mundo, o sea, todo el mundo, de alguna manera, o sea, en mi casa no había nadie distinto. O sea, en mi casa no había distinción de nada. Nada. Desde internamente con los roles entre mis hermanas y yo, o sea, y mi hermano. Y después con el mundo. O sea, nosotros íbamos o sea, no había... Nunca mi papá me dijo... Mira, a mí me dijeron, mira, tienes... Mira, no. te voy a contar una historia. Mira, y déjame poner esto claro. Yo estoy seguro que Puerto Rico, y yo lo he hablado con los amigos míos, que la han sentido en Puerto Rico, discrimen. ¿Entiendes? Así que es muy probable que exista, ¿verdad? Pero no necesariamente es algo que la mayoría de nosotros... lo tiene en sí o ha estado ahí, ¿verdad? Debe suceder en algunos sitios, pero no creo que sea a gran escala. Yo me voy a Estados Unidos a estudiar por primera vez, piso los pies, 17 años, y yo pongo la televisión, yo no sabía mucho inglés, pero yo veía que decían blacks, y African American, y can. Y yo, diablo, entonces volvían a las noticias y volvían con blacks. Imagínate la inocencia que uno tenía, porque uno no te llegaba con todo el mundo. Tú no habías vivido eso. Y tuve que llamar a mi hermano que estudiaba allí. Oye, ven acá, esto es black, y ponen ahí una foto y que está... Sacho, aquí tiene un revolú con ese tema, de verdad. Obviamente toda la historia y todo lo que pasó en Estados Unidos es brutal. Sí, no es brutal. Pero yo dije, wow, bueno, qué dichoso fui yo, que éramos colorblind para eso. O sea, tú andabas con todo el mundo, y tus amigos eran de todos lados y tú no... O sea, no había nada, ni una onza de eso. Pero es que hasta que en la familia de uno, tú tienes de todo. O sea, hay de todo. Tú dices, pero... Por eso a mí... Y eso no quita que haya 2 o 3 gente que son unos estúpidos. Estoy seguro que existe en Puerto Rico, pero yo no la veo. Pero no es algo institucional ni cultural. No. Ni... O sea, no. Mira, yo te voy a hacer otra historia para que tú veas cómo es. Yo tengo muchas mujeres en Pasif. Hay muchas mujeres. Uh-huh. Y obviamente los salarios más altos en Pasif son mujeres. Uh-huh. ¿Sabes? Y yo ni sabía eso. ¿Sabes? Pero después resultó así por lo que te voy a contar. Vamos hace un tiempo atrás, iban a comprar la empresa y empiezan a analizarlo. Y estoy yo allá en Nueva York con los investment bankers y todo eso. Y viene una señora de la otra empresa y me dice, Jorge, we're very impressed. Estamos bien impresionados. ¿Nos podías enseñar tu procedimiento de... Tu DEIs, algo así. Mis procedimientos de diversidad. Sí. Porque los números tuyos son impresionantes en cuanto a las mujeres y los salarios. Yo la miro así y le digo, ¿cómo? Sí, yo no tengo ningún procedimiento. O sea, ¿cómo va a ser? Yo busco las mejores personas, me llegan los resúmenes, yo los entrevisto, cumplen con este criterio y ahí tengo una matriz salarial y caen ahí y se paga así. Ellas no lo podían creer. Y ahí es que yo me di cuenta, wow, espérate, o sea, en mi empresa esto es color blind y sex blind, o sea, tú eres verdaderamente un equal opportunity employer. Exactamente. Y yo no quiero ni que me mencionen una diferencia entre 2 personas porque no tiene nada que ver. Pero fíjate que para ellos, y para insertar esa diferencia o esa lucha, ¿verdad?, entre personas que son el privilegio y el no privilegio, fíjate que también pone en desventaja supuestamente a una gente cuando realmente están en desventaja. O sea, la pregunta... son guerras sociales, es típico. Esto es típico de política. Como yo creo una guerra social, como yo pongo un bando contra el otro y yo me vendo como el... ¿Por qué? Porque va a haber un vago o unos cuantos vagos que no están donde quieren estar porque no han hecho lo que tienen que hacer. Y de repente alguien les va a decir, no es por culpa tuya, no es por lo que tú has decidido libre y voluntariamente en tu vida, es por otra persona. Y fíjate el detalle. Y aquí estoy yo para salvarte de eso. Ah, brutal. Y fíjate el detalle que una de las cosas que ella menciona también al final, que ella critica al Departamento del Trabajo, porque dice, obviamente se va a imponer. Pero se va a oponer a algo así porque dice que ya está cubierto. Y obviamente a lo que se está refiriendo es a que el Departamento del Trabajo de momento le dice, bueno, lo que pasa es que, ¿verdad?, están hablando aquí que particularmente sobre algún tipo de peinado, etcétera, por la raza. Y él lo que dice, bueno, aquí ya está la ley de discriminación por raza. Que lo que pasa es que quieren expandir aún más, claro, para satisfacer a quién.
A la unión. A la unión, exacto. Eso es lo que quiero. Y a ese grupo minoritario, pero bien vocal, de que somos los oprimidos. Y yo estoy donde estoy en la vida porque me han oprimido, no porque yo he tomado unas decisiones libres y voluntarias que me han llevado a donde estoy hoy. ¿Entiendes? Entonces, mientras tú puedas vendérselo así, el populismo, lo vendo así, me lo compran y ya tengo toda esa gente del lado de acá. Mira, hay un escritor, él es la mamá, creo que es puertorriqueña. Él se llama Coleman Cruz Hughes. Él tiene 28 años. Y él tiene un libro nuevo sobre esto de la raza que está brutal. Y él fue los otros días, él fue al programa de The View, donde está Whoopi Goldberg. Y ahí, ¿verdad? Son como creo que son 5 otras mujeres. Incluso yo creo que lo usamos en uno de los videos anteriores. Creo que lo usamos para ver cómo fue que él defendió el tema, una postura que él decía que el tema de las razas se estaba enfrentando de una manera equivocada. Que él decía que la raza no te hace a ti. Uh-huh. Tú, no importa, ¿verdad? De cuál es tu raza, tú tienes la oportunidad de tú hacerte a ti y definirte a ti quién tú eres. Y muy interesante como él lo plantea. Y después de eso vi una entrevista que le hacen a Morgan Freeman, el actor de Hollywood, donde lo está entrevistando un judío. Sí. Entonces le preguntan sobre el African American Month. Uh-huh. Y él le dice, yo no quiero que haga eso. Nada de eso. Y él le dice, ven acá, tú tienes un mes. Los judíos tienen un mes. Dice, ¿tú quieres un mes para los judíos? No. Dice, no. Exacto. Mi historia es la historia americana. Y no quiero que me digan afroamericano. Dice, ¿y cómo? No quiero negro. Soy negro. Exacto. Y yo pienso, mira, yo vi eso y yo me emocioné tanto porque yo he pensado así toda mi vida. Toda mi vida. En Pacis también. Ahora cuando empezó todo este temita del DI, yo les hablé claro. Para. Mira, aquí lo que tienes que hacer es que verdaderamente, genuinamente, todo el mundo es igual. Y cuando todo el mundo es igual genuinamente, no tiene que ser la gente diferente de manera artificial. ¿Qué es lo que hacen con todo eso? O sea, básicamente están creando silos. Exacto. Para mí, diversidad, equidad e inclusión hace lo opuesto. Sí, porque lo está separando. Lo está separando. Estás identificando. Exacto, lo identifico y lo agrupo y lo encajono y estás aquí. Y déjame entonces celebrarte tu día y tu cosa y a ti tu otro día y tu cosa y son todos diferentes. Mira, no, somos todos iguales. Somos todos iguales. Y bajo ese principio, por eso es que no hace falta un proyecto de ley como este. O sea, y by the way, más los costos que esto acarrea o hace falta, pero para la otra agenda. No hace falta. Exacto. Genuinamente, para lo que debe ser, ya no hace falta, pero es muy posible que hace falta para la agenda de crear la división y de poner a un adversario contra otro. A unos contra otros. Exacto. Sí. Mira, vamos a ver este último video, vamos a reaccionar sobre el momento. Este es un video de España. Jorge, si tienes el video ahí, vamos a ponerlo para hacer una última reacción. Pues para que los que manejan el Estado, los que manejan la burocracia estatal o los que son capaces de embaucar a las masas que legitiman socialmente a la burocracia estatal tengan de facto el poder que no han conseguido por la vía pacífica negociando en el mercado. ¿Lo pudiste escuchar? A ver. Estamos hablando es el poder detrás del poder, ¿verdad? Sí. O el movimiento detrás del movimiento. Sí. Evidentemente las cosas no se mueven solas, las cosas no ocurren, no caen, no es porque de momento hay unos poderes que buscan perpetuarse e identifican causas o narrativas para, en este caso particular, que vemos que estamos hablando particularmente del Estado y cómo hay gente que busca que el Estado tenga más poder o el Estado se inserte más en la vida. O sea, cómo presentar un proyecto o cómo hablar de un proyecto donde el Estado se limite, se autocontrole en cuanto a imponer sobre la sociedad su mollero, su presencia, su voluntad, si queremos llamarla así. Bueno, primero tienen que obedecer o sea, esto es constitucional, el gobierno es limitado. El gobierno se tiene que limitar a la Constitución. Ya la Constitución tiene este tema. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo quiero el monopolio de la opresión, el monopolio de la seguridad lo tiene el Estado. Así que si yo, esto es bien interesante porque
los liberales, que mal llamados, en verdad son progresistas. En Europa se le dice progresista porque liberal es el de la derecha, el centro derecha. Pero aquí, al mal llamado liberal, se ha dado cuenta para todas las iniciativas sociales usar el gobierno. Recuérdate que ese era el mismo grupo que pedía que el gobierno se saliera del medio. Sí. Matrimonio gay, salta el medio. ¿Verdad? Aborto, salta el medio. Para todos los intereses de ellos, gobierno, salta el medio. ¿Verdad? Separación, iglesia, Estado, todo. Gobierno, te me sale del medio. De repente se dan cuenta que quien tiene el monopolio de la seguridad y de la opresión es el Estado. No la tiene más nadie. Así que dicen, espérate, déjame confabular con ellos para mover mis agendas y que el Estado use sus poderes para implementar esas agendas. De repente ahora el Estado se convierte en el mejor amigo de ellos siempre y cuando sea algo que ellos quieren. Otras cosas que no quieren, no. Y lo que empiezan es a crear toda la masa, la narrativa. Empiezan a buscar ese bloque de gente a través de las emociones, no de la razón, para que se identifiquen con ellos. Y ahora ya tienes al gobernador de Puerto Rico que dijo que él iba a aprobar esa ley. Porque ¿dónde el Estado va a tener la valentía de decir, miren, ya esto está estipulado, ya tenemos el derecho, así que no tenemos que estar promoviendo más la diversidad, la división entre los grupos, que es lo que hace la ley? El gobernador ve que tiene un grupito que es muy vocal, pero es la minoría. Y que le pone presión. Y le pone presión y dice, no, sí, yo lo voy a firmar. Pero ¿qué debería de tener una sociedad recta, firme, saludable? Eso está de más. Eso es lo que promueve división entre las personas. Lo que tenemos que estar hablando aquí es de que queremos que todo el mundo sea igual ante la ley y que exhortamos a que eso se viva día a día en Puerto Rico. Y mírate algo que es interesante, porque al principio comenzamos hablando sobre cómo estos actores se insertan en lo político, ¿verdad? Se insertan y se convierten en actores importantes. Sí. O sea, tú quieres los votos, o por ejemplo, viene la Unión y va a donde el político en Washington y le dice, oye, caballito, ahí en Puerto Rico tienes un issue y nosotros estamos empujando este proyecto. Yo ahorita le pongo una llamadita allí al gobernador y le diga, mira, gobernador, tú eres de mi partido y esa gente son míos, apóyalo. Sí. Y el gobernador, que puede encontrar lo irracional también, pero de momento en una movida política, Sí, de tribu. política, dice, coño, pues déjame darle esta a ellos. Porque es que, imagínate, pues estos tipos pues no me apoyan en algo. Entonces se convierte, es como si fuera una... No, es una moneda. Se convierte en un intercambio En de currency, votos. Sí, exacto. es political currency. Increíble, porque they hijack, o sea, ellos Sí, secuestran el proceso de una manera. Y entonces después busca el racional para el pueblo, que no, bueno, lo que pasa es que imagínate, tú sabes, y entonces vamos a buscar el caso de Perencejo. Perencejo tenía el afro de esta manera, o tenía el pelo de esta manera, o tenía el pelo tan lacio como yo no sé qué, o tenía el pelo de tal manera que... Y no le dieron trabajo por eso, imagínate, eso no se puede. Y diste en el clavo porque coges uno o dos ejemplos que siempre van a ocurrir y quieres impartir eso entonces en toda la sociedad, donde no está ocurriendo en la mayoría. Pero el impacto que tiene detrimental a esa mayoría, porque ahora tienes todos los litigios que te van a suceder cuando no son legítimos. Entonces ahora tienes una puerta para eso. Mira, Milei lo explicó mejor que nadie. Yo creo que ellos han sido muy buenos en vender emociones y vender necesidades a través de las emociones. Las necesidades son infinitas en las sociedades, en la humanidad. Las necesidades son infinitas. Pero los derechos tienen unos costos, Sí. ¿verdad? Y los recursos son finitos. Así que tú tienes que balancear en las necesidades infinitas que hay y lo que tú puedes atender. ¿Entiendes? Porque tú no tienes todos esos recursos. Entonces están tratando de convertir todo en un derecho. Una vez es un derecho, el gobierno tiene que asignarle unos recursos, pero tus recursos son limitados. Entonces, ¿qué necesidades tú vas a decir? Mira, esa no va.
Más entonces le impones también a la empresa privada, por ejemplo. O sea, esto es algo, yo manejé como 3 negocios en un momento dado, con empleados. Y de momento, por cada ley nueva, un manual nuevo. Sí. Oye, Por cada ley nueva, un nuevo póster en la pared distinto con otra cosa nueva. Sí. Cada ley nueva, un nuevo adiestramiento. Yeah. O sea, busca un recurso, busca más. Hay un gasto. Oye, créeme, Un gasto. son 25 años corriendo empresas y las corro en otros países. Uh-huh. Y los gastos que nosotros tenemos aquí para atender todos estos temas es absurdo. Obviamente en Estados Unidos es a confianza, a voluntad. Así que allí todo se mueve mucho más rápido y tú tomas unas decisiones mucho más ágiles. Pero aquí tú tienes hasta miedo de contratar aquí a un empleado regular. El problema más grande que tenemos ahora mismo es que la empresa privada no quiere contratar empleados regulares. Uh-huh. Porque son un dolor de cabeza legalmente hablando. Eso es un costo. Imagínate, venden hasta un seguro para que si te demanda. Porque obviamente el laundry list que tiene de todo lo que puede usar como justificación para demandarte es tan y tan grande que se salió ya de proporción. Y al final del día realmente le hace justicia a alguien. Para nada. Bueno, vámonos a ponerlo bien sencillo. ¿Están llegando los aviones de Estados Unidos a Puerto Rico para trabajar? Si la ley laboral de aquí es tan buena como es, con todos los beneficios que tiene, ¿por qué no se están montando en un avión y viniendo todo el mundo a Puerto Rico para trabajar aquí? Porque aquí es... Pero no estamos hablando fuera del aire que hasta han pasado leyes en Puerto Rico para que si alguien viene a invertir y a traer empleo de afuera, no lo incluya. No tenga que suscribirse a la ley laboral. Mira qué ironía. Tienes el salario más bajo de todas las jurisdicciones. Tienes la migración saliente más grande de todos. Es a donde más gente se ha ido de todas las jurisdicciones de Puerto Rico, per cápita. Y tienes la ley laboral más onerosa y que es más pro trabajador. ¿Habrá una relación entre esas tres cosas? Obvio. Es obvio. Elemental, mi querido Watson. El que no entienda que la ley laboral es tu producto, la razón número 1 del salario bajo en Puerto Rico es la ley laboral, no solo por ley laboral, sino que para yo crear un negocio, yo monto un negocio, vendo frappé y necesito 3 empleados. Si yo cojo esos empleados regulares y yo tengo un ticket item bien bajito, ¿verdad? 5 pesos, 6 pesos que yo venda mi producto, yo no estoy ganando mucho. Pero la primera demanda que tenga, porque me bajaron las ventas, no me llegaba o tenía un problema con ese empleado y lo despido. A la primera demanda que ahora tengo que contratar abogado, tengo que ir a corte para atender todo ese tema. Tú me puedes dejar a mí 3 o 4 demandas de esas por 3 o 4 empleados que son problemáticos y tengo que salir de ellos. Yo cierro el negocio. Porque yo no hice dinero, lo que hice fue perder dinero. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes muy pocos negocios entrando porque es muy hostil el ambiente, tienes bien pocos negocios que son los que están en el ambiente. Y que están dispuestos a contratar empleados regulares, porque el empleado por servicio profesional es lo que está ocurriendo. Seguro. Que es detrimental brutalmente para una sociedad y para el ambiente de mercado sano. Así que ahora tengo menos personas en el mercado, hay menos oportunidad, yo puedo pagar menos, porque tengo mucha gente que quiere trabajar, así que yo puedo pagar menos. Y entonces estoy conforme, mantengo los salarios bajos. Deja que haya mucho más negocio para que tú veas que los salarios van a subir. Y otra cosa, también es el enemigo de la inversión. La inversión no. Porque cuando viene una compañía grande y decide, bueno, estoy buscando un lugar donde yo invertir, donde yo crecer, donde yo establecerme, obviamente si ven que en el proceso, nada más de implementación para comenzar, y en procesos de reclutar, y ven que la ley es muy onerosa, dicen, espérate, no, yo no puedo. Muy complicado. Mira, la industria farmacéutica ha tenido un problema grande con esto, por eso tú ves mucho servicio de contrato profesional ahí. Y Tatito se pasó la ley donde ellos eximen a los patronos de Estados Unidos de empleados que trabajen desde Puerto Rico de manera virtual. Los eximen de la ley laboral de acá. Diciendo, no, a ellos no le vamos a aplicar la ley para que permitan que esos empleados puedan mudarse para acá. Necesitaban esa seguridad de que si hubiera un problema con ese empleado, ponle que lo despidan, que ese empleado no iba a demandar al patrón en Estados Unidos cuando aquí hay una ley que los protege, aunque quizás ellos fueron contratados allá bajo una ley que es a voluntad. Así que es muy interesante cómo hasta el mismo gobierno reconoce que la ley local es bien onerosa y que no permite
que haya inversión de afuera para estos empleados remotos y por lo tanto vamos a eximirlo. Pero o sea, mira, es ellos mismos, en vez de decir... Vamos a cambiar la ley. Vamos a cambiar la ley, porque ahora el local, el que paga impuestos localmente, el negocio que está basado aquí y paga impuestos aquí, ahora está compitiendo en desventaja. Sí. En un campo que no es igual. Porque ahora si yo tengo un empleado que puede ser virtual, pues guess what? Ese empleado puede trabajar por una empresa en Estados Unidos y no para una empresa local. Y ese empleado en la empresa de Estados Unidos no va a tener que regirse por las leyes laborales locales. Así que ahora yo estoy en desventaja porque obviamente van a pagarles allá más y van a tratarlos mejor. O sea, yo estoy fastidiado localmente. Es increíble cómo nosotros nos disparamos en el pie una tras otra y no nos damos cuenta del problema que eso está causando en el ambiente de mercado, en hacer inversión privada y que haya más negocio. No, cuando tú me lo dijiste, yo decía, esto no puede ser, esto no es verdad. Yo pensaba que tú me estabas... No es verdad. Ellos reconocen que a través de la ley laboral local, el inversionista de Estados Unidos no va a querer venir acá porque es una ley que no hay en ningún otro estado y que los empleados que pudieran trabajar virtualmente no vienen a Puerto Rico pensando que si trabajan desde acá, se tienen que regir por las leyes laborales de acá. Así que en la ley dice, no te aplicamos la ley de nosotros. Cosas veredes que se viven y con las que tenemos que luchar, porque está sustentado posiblemente en que es mucho trabajo el que hay que pasar para cambiar la ley, mucha controversia, más sin embargo es más fácil quizás eximir a uno. El patrono local es opresor y tengo que tenerle una ley con su empleado, pero el patrono de Estados Unidos, que paga impuestos allá, no paga impuestos acá, no es opresor con su empleado, así que a él no le tenemos que aplicar la ley. Claro, loco. Jorge, gracias. Gracias por venir hoy. Yo sé que estuvimos un ratito ahí en lo que empezamos, pero me encantan estas conversaciones. Claro que sí. Yo creo que yo te lo dije otra vez, te lo repito, y del feedback que hemos tenido de la... Sí, de vi unos comentarios muy buenos. Muy buenos, súper buenos, que yo lo que el explicarlo en Arroyo Habichuela, tratar de, ¿verdad?, de desmenuzar todo esto que estamos viendo y llevarlo por tu experiencia, tanto vivida como estudiada, etcétera, y por lo que hemos vivido cada uno, ¿verdad?, desde la parte política, la parte privada y personal. Yo creo que la gente aprecia el que podamos discutirlo de esta manera. Y yo te felicito porque el problema que yo he visto con todo este tema es que el mercado de ideas ocupa un espacio, ¿verdad? Y en Puerto Rico ese mercado de ideas estuvo siempre ocupado por una izquierda, mientras que mucha gente no le hacían sentido las cosas, pero todo el mundo ocupado en sus trabajos, haciendo sus familias, en sus cosas, y nadie se quería meter en ese chapucero, o lapachero. Así que nadie se quería meter ahí, pero el problema es que si no ocupas ese espacio, lo van a ocupar otro. Seguro. Y te felicito porque se está ocupando ese espacio. Hay que hablar de estas cosas. Para mí la mayoría es silente. Y hay que despertarlos de alguna manera. De acuerdo. Para que puedan reconocerse y que la gente reconozca que son una mayoría. De acuerdo. Así que ya usted lo sabe, el canal Carlos Mercader, suscríbase, dele like, comente, que nosotros vamos a seguir creando contenido que tiene que ver con estos temas. Tiene que ver con lo que es la explicación de dónde estamos nosotros, de dónde nace y dónde vive la diestra, y también dónde vive la siniestra, para que la podamos identificar y podamos luchar en contra de ella. Gracias por estar con nosotros hoy y seguiremos más adelante con otros capítulos.